Buenas noches. Bueno, vamos a cerrar el domingo con un poquito de lectura. La idea es cerrar ahora este capítulo, que nos queda un punto, y arrancamos después con la garantía del hecho, como garantía fundamental. ¿Se acuerdan? Repasando un poco, lo último que habíamos leído es el principio de inocencia o acusatorio, y vamos a leer la carga de la verdad de los acusadores, que es el punto número 2. Bueno, arrancamos. La carga de la verdad en los acusadores. Carga de la prueba. La contracarga del principio o presunción de inocencia y la característica central de un sistema acusatorio consiste en que la carga de demostrar la verdad de las afirmaciones de la acusación recae exclusivamente en los acusadores. La fórmula sencilla, para un tema complejo y lleno de detalles, es la carga de la prueba recae en el acusador. Aunque esa fórmula tradicional es estrecha porque parecía referirse solo a los problemas probatorios en sentido estricto. Ya hemos desarrollado la idea de que todas las formas procesales en su fusión de garantías constituyen cargas para el acusador. El significado de este principio estructurador del sistema acusatorio se manifiesta en tres dimensiones principales. En primer lugar, les corresponde a los acusadores demostrar ante los jueces la verdad de sus afirmaciones fácticas. Esto vale, por supuesto, para la hipótesis acusatoria, que debe contener la descripción exhaustiva del hecho merecedor de pena, pero también para cualquier otra afirmación fáctica que funde cualquier otra pretensión. Por ejemplo, acto de postulación, como puede ser el de una prisión preventiva, que se funda en afirmaciones fácticas, ya sea respecto a los presupuestos sustantivos, grado de sospecha, o los peligros procesales, el peligro de una afirmación fáctica, dado que es una situación o relación social, no una mera presunción, tanto para los hechos de la investigación como para probar los riesgos procesales. En el pedido de prisión preventiva también asume la carga del acusador. Esto es lo que quiere decir. En segundo lugar, le corresponde a los acusadores demostrar la verdad sobre el derecho, tanto en las interpretaciones simples, que podrán ser verdaderas o falsas, como en aquellos casos que es necesario realizar una concreción más compleja de las normas aplicables, ya sea por la integración de diversos niveles normativos, estrictamente jurídicos, o porque es necesario una integración compleja mediante procesos de ponderación que incluyen dimensiones fácticas y valorativas, pero en todo caso una combinación de verdad y coherencia. En tercer lugar, les corresponde a los acusadores la carga de impulso o postulación, ya sea que se trate de otros actos necesarios del proceso o accidentales tales como las diversas medidas cautelares y en particular el encarcelamiento preventivo. 2. Las cargas que recaen sobre los acusadores son absolutas. Eso significa que no pueden ser suplidas por una actividad de los jueces o que puedan ser levantadas o aligeradas por la actividad de la defensa. Ya analizaremos este punto cuando desarrollaremos la garantía de la imparcialidad, entendida como la no gestión de intereses por parte del juez. Este punto es una piedra de toque sobre el diseño del sistema acusatorio y su nivel de adversarialidad. Las cargas sobre los acusadores pueden tener costos sociales, porque pueden implicar que un culpable quede impune por el incumplimiento de alguna de las cargas. Esto no es un tema nuevo. Ya hemos visto que la tradición del escándalo moral de la condena de un inocente llevó a Maimónides a hablar de la preferencia de admitir 1000 casos de impunidad ante que un caso de un error, una condena de un inocente. Otros fueron más prudentes, pero siempre se ha resaltado la preferencia de pagar el costo de la impunidad antes que el riesgo de una condena a un inocente. La tradición nos empuja, pues, a darle un valor absoluto a esas cargas. No obstante, queda subsiguiente el problema de la compensación a la víctima, cuando es la propia víctima la que asume la persecución penal. Lo hace sabiendo que esas son las reglas del juego y, por lo tanto, podemos exigirle que admita las consecuencias del juego de cargas. Cuando la víctima directa es desplazada por otros niveles de víctimas, y en particular cuando los acusadores estatales asumen la persecución penal, aparece un derecho a la compensación por la negligencia o mala praxis que lleve el incumplimiento de las cargas. No es más que un caso especial de responsabilidad por la mala praxis profesional, aplicable a diversas áreas de la actividad de servicios. Si los acusadores han preparado negligentemente el caso y la prueba no es suficiente, si han calificado mal el hecho por negligencia
ello lleva a una absolución o han dejado caer pruebas de impulso. Por ejemplo, lo más común es que el caso prescriba o caduque la acción por negligencia. ¿Verdad? De todos estos casos, comienzan a funcionar las reglas de responsabilidad civil por malas praxis, ya que las víctimas que no ejercen activamente la acción penal no pueden alegar que lo hecho por los otros acusadores carece de validez respecto a ellas y no se aplican las consecuencias de las cargas. 3. La doctrina ha sido reacia también en admitir el carácter absoluto de las cargas de los acusadores. Ello por influencia del modo teórico francés del sistema mixto, que se caracteriza por distribuir esas cargas entre el acusador y el propio juez. Mayer no deja de enredar la explicación. Dice, en primer lugar, derivado de la necesidad de afirmar la certeza sobre la existencia de un hecho punible para justificar una sentencia de condena, se ha afirmado también que, en el procedimiento penal, la carga de la prueba de la inocencia no le corresponde al imputado, o de otra manera, que la carga de demostrar la culpabilidad del imputado le corresponde al acusador, y también que toda la teoría de la carga probatoria no tiene sentido en el procedimiento penal. Hay una parte de ambigüedad que es literaria, pero otra no. Luego de explicar cómo funcionan las reglas de la carga probatoria en el proceso civil, dice de un modo sorprendente, una estructura y organización similar no existe en el procedimiento penal. De allí que tenga razón quien excluye en su sistema la teoría de la carga probatoria. Según Mayer, todas las funciones propias de la carga de la prueba son cumplidas por la regla indubio pro reo. Ello no es correcto y no le pone un freno a las facultades ociosas de prueba por parte del tribunal, que es uno de los mayores efectos de las reglas de carga sobre los acusadores, ni le da fundamento a la sentencia donde la cuestión no es la duda, sino el fracaso de la prueba de la acusación. Que es distinto, ¿no? Una cosa es cuando fracasa la prueba por negligencia, imprudencia, la que tiene la acusación, y otra cosa es cuando las pruebas no llegan a traspasar ese principio de inocencia. Mayer sigue aparte a Vélez Mariconde, para que en el proceso penal la doctrina de la carga probatoria fue antiguamente afirmada, pero después que decayó poco a poco hasta ser abandonada, y enfatiza, en la actualidad, salvo alguna extraña excepción, impera el principio de que el proceso penal no puede tener aplicación de la doctrina de la carga probatoria. Pero, inmediatamente, Vélez expresa con claridad un pensamiento respecto del cual no tenemos ningún acuerdo. Esta concepción moderna reposa en el carácter público de interés de determinar el proceso penal, lo que significa que la obligación de investigar la verdad incumbe a los órganos del Estado, sin que la actividad probatoria, que a ello corresponde, en primer lugar, y el objeto de la prueba, puedan encontrar límites derivados de la conducta de las partes. Se expresa de esta manera la tradición inquisitorial de la indagación que guarda en su seno del sistema procesal mixto. No se puede calificar a ello de moderno. Y se muestra también, con claridad, la falsedad del carácter del acusatorio formal, ya que el Ministerio Público Fiscal y el juez ingresan en la misma categoría de órganos del Estado, que tienen la obligación de averiguar la verdad. Pero, nos dirá también Vélez Mariconde, que el dogma constitucional de la tutela de la libertad y el estado de inocencia excluyen en absoluto la carga probatoria del imputado. Esta inversión de argumento es inadmisible. No se puede sostener que el dogma constitucional impide la carga de la prueba en el acusado, pero no impone ninguna carga al acusador. Nuestra visión es diametralmente opuesta a esta forma de razonamiento, pero volvamos a la opinión de Mayer. Ya hemos visto que sostiene que Vélez Mariconde tiene razón, y que las funciones que le asignamos a la regla de la carga de la prueba en los acusadores la suple la regla de indubio pro reo. Nos dice con contundencia, de ese deber de investigar la verdad, algunos autores extraen la fórmula de que no incumbe al imputado la prueba de la incerteza de la imputación o de la certeza de las causas que excluyen la condena y la aplicación de una pena. Pero cierto es que no incumbe a nadie, destacado nuestro, pues el único principio rector actuante solo expresa que la condena requiere la certeza de la existencia de un hecho punible. Es decir, existe simplemente la obligación de la certeza, y esta obligación de hallar la verdad objetiva rige por igual para todos los órganos del Estado. Si no logran de un modo completo, la duda los obligará a fallar a favor del acusado, ya que no permite el non liquet. Carrió, al diseñar
los procesos de aprobación, no, me salté una página, perdón, ahí estamos. Carrió, al reseñar los casos de la Corte Suprema sobre este punto, muestra que en realidad siempre se ha tratado de casos de inversión de la carga de la prueba, es decir, de la afirmación de la inconstitucionalidad de poner en cabeza del imputado la prueba de los hechos. Incluso en el fallo Carrera, que es el que la Corte más profundizado sobre el principio de inocencia, aparece el problema de la carga de la prueba en los acusadores. El fallo 339 de 1493-2016. Punto 4. Sin embargo, alguna doctrina moderna, que ya explica los sistemas acusatorios de las últimas reformas, sigue sosteniendo la carga de la prueba en un modo relativo. Cordero, del 2235, como hemos visto, sostiene que las normas que permiten la incorporación de prueba por parte del juez son coherentes con el sistema, pues los juicios de contenido indisponible implican canales de instructorios abiertos al juez, y caracteriza estas normas como el estilo italiano de sistema acusatorio. Ello sin aclarar las implicancias que tienen las normas para la relativización del principio de inocencia, según el marco convencional y de constitucional. Correctamente, Ferraioli caracteriza todas estas normas oficiosas como lesiones legales del modelo constitucional, herencia del viejo código mixto y de la legislación de emergencia. Todo ello unido a la previsible pervivencia en la cultura de los jueces y de los demás inconvenientes en el juicio de las viejas actitudes inquisitivas, hace bastante improbable la efectiva transformación del proceso penal italiano en un sistema acusatorio. Frente a la determinación doctrinaria, que no siempre es clara en señalar los efectos políticos de los conceptos, las concesiones legislativas propias de procesos de aprobación legislativa compleja y obligados a muchas compenendas de intereses, como por parte, es propio del proceso legislativo democrático. Y la fuerte pervivencia de la tradición inquisitorial reafirma nuestra posición en el sentido de que el contexto de la transición de sistemas inquisitivos arraigados y casi puros, como es el caso de nuestra región latinoamericana, se debe sostener con mayor fuerza aún el carácter absoluto de las cargas de los acusadores, propias del diseño constitucional, como un medio de presionar para que retroceda esa tradición inquisitorial y se adquiera el sentido del juego, propio de los sistemas acusatorios adversariales. Si luego aparecen algunas necesidades de equilibrio, será un problema del futuro, pero no lo es el presente, aunque no creo que ello sea necesario, porque siempre se puede ajustar el funcionamiento de los acusadores y la colaboración de los órganos de investigación, incluso a los acusadores no estatales. Lo propio de nuestra época es sostener que todas las concesiones legislativas que han relativizado estas cargas en favor del principio de actividad oficiosa del juez deben ser rechazadas como contrarias del modelo constitucional del proceso penal. Cuando estudiemos el principio de imparcialidad volveremos sobre algunos puntos de estos temas, vistos desde el concepto de jurisdicción. Dicho de modo directo, el otorgamiento de facultad de producir prueba de oficio a los jueces implica necesariamente una relativización de la carga sobre los acusadores y una afectación del principio de inocencia. El principio constitucionalmente correcto ha sido legislado expresamente en el Código Procesal Penal Federal, al prescribir: los jueces no podrán de oficio incorporar prueba alguna, el artículo 128. Esta es una norma que corresponde con el valor absoluto de la carga de la prueba de los acusadores, conforme al principio de inocencia. Punto 5. Como hemos señalado, las cargas sobre los acusadores, que son la contracara y principal consecuencia del principio o presunción de inocencia, tiene tres dimensiones. La primera, la central, hace referencia a los postulados fácticos, a los hechos que son prueba, a los hechos. Toda afirmación de la existencia de un hecho o una circunstancia de hecho que funda la acusación debe ser verificada por los acusadores. Este es el postulado básico e irrenunciable de la presunción de inocencia. El acusado no se encuentra obligado a probar ninguna afirmación de hecho contenida en la acusación, ni se puede establecer presunciones en su contra. Ello surge directamente del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que garantiza que el imputado no será obligado a declarar contra sí mismo, y por la presunción de inocencia misma que, según nuestra Corte Suprema,
es el sustracto supuesto de todo el artículo 18 de la Constitución Nacional. El problema es sencillo, en términos conceptuales, aunque sus implicancias políticas pueden ser graves e importantes. Las afirmaciones fácticas relativas a la existencia del hecho merecedor de pena, de la responsabilidad del acusado, del perjuicio causado y aún de las condiciones personales que pueden invocarse para graduar una mayor pena, constituye una obligación insoslayable de los acusadores, si es que pretenden la condena, sin importar si ellos son públicos o privados, ya que la posición y las exigencias del acusador no cambian por naturaleza pública, privada o social del acusador. Pueden existir hechos más difíciles de probar, pero los acusadores tienen aún a su disposición todos los elementos para introducir la información en el juicio, y con un correcto y diligente uso de las inferencias probatorias les permite fundar la acusación en cualquier caso. Y si no pueden hacerlo, las opciones constitucionales son claras y la absolución ineludible, sea cuál fuera el costo político criminal, en particular cuando la falta de condena es el resultado de la insuficiencia probatoria, por más grado de sospecha que exista. El tema ha provocado y provoca más fuertes controversias sobre el alcance de la carga probatoria en el caso de delitos de enriquecimiento ilícito, dada la particular redacción del artículo 298, que dice: será reprimido con prisión de 2 a 6 años, multa de 2 a 5 veces el valor de enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido no justifique la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable solo o de una persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o un empleo público y hasta 2 años después de haber cesado su desempeño. La cuestión, si la falta de respuesta a la intimación de justificación constituye una inversión en la carga de la prueba, y luego si ella, más allá de su justificación por razones de eficacia político-criminal, constituye una violación de la garantía constitucional de presunción de inocencia. Diversos fallos y doctrinarios han señalado que, si lo que el funcionario imputado debe hacer es demostrar que su enriquecimiento es legal, entonces es evidente que existe una inversión de la prueba. Otros han tratado de salvar esa objeción interpretando que se trata de un delito omisivo, donde la conducta ilícita consiste en no dar razones del incremento patrimonial ante una intimación concreta de hacerlo. Esta última forma de construir el tipo penal como omisivo es un modo artificial que busca evadir las objeciones constitucionales, pero no solo no es admisible, sino que constituye un peligro retrucano teórico que se puede aplicar a muchas otras situaciones. Esto pasa mucho, ¿no?, cuando vemos los cambios de mandato y presidencia, que de repente se hacen investigaciones, muchas con carga probatoria y otras que no. Esto tiene que ver con evitar también estas cuestiones políticas, ¿no?, que lamentablemente sabemos que eso tiene un trato especial. El núcleo del delito es enriquecerse de modo ilícito en la función pública y ello debe ser probado, como cualquier otro hecho. Existen formas de hacerlo que serán trabajosas, pero más costoso aún es propiciar violaciones al sistema de garantías. Volveremos sobre este punto al ver los detalles del derecho a ser tratado como inocente. Punto 6. El desarrollo de la idea de la carga de la prueba en los postulantes, o la historia del dogma de la carga de la prueba, como dice Micheli, brinda apoyo a su consideración como uno de los postulados centrales del diseño constitucional del proceso penal, por más que uno de sus investigadores principales tienda a relativizarlo. Micheli, de 1982. Es cierto que no le podemos asignar a ese dogma un puro valor lógico, lo que afirma Prueba, como hace Mancini, ya que no existe ninguna razón de este tipo, salvo el rechazo cultural a la mentira. Se trata, como hemos insistido, de una opción política de justicia penal, ya que han existido modelos históricos en lo que la simple afirmación del acusador, y en particular si se trataba de ciertas personas que acusaban, ponían al acusado en el deber de probar su descargo. Tampoco se explica solamente, nos dice Micheli, como una mera consecuencia de la prohibición del not liquet, propio de las legislaciones modernas, ya que no se trata solo de construir una regla de clausura,
sino de evitar de un modo más profundo las decisiones fundadas en situaciones de incertidumbre. La consideración de este problema cambia radicalmente con el derecho romano tardío o justiniano basado en la cognitio extraordinariam, que aumenta considerablemente los poderes oficiosos del juez y genera, sobre la base de la experiencia, un sistema de presunciones que poco a poco deriva en el sistema de pruebas. La idea actual de cargar probatorias dinámicas que ha sido incorporada impropiamente al nuevo Código Civil tiene antiguos antecedentes y busca fundarse, como antaño, en las mismas necesidades prácticas. Debe quedar claro que el concepto de cargas procesales dinámicas es totalmente inaplicable en el proceso penal, dada la fuerza del principio de inocencia, que no puede ser relativizado. Pero, independientemente de estas transformaciones, la estructura romana del proceso, como el admirable equilibrio entre los poderes de las partes, han dado a la formulación de las reglas sobre el onus probandi una perfección y una universalidad que todavía hoy no se desmienten. En ellas, la carga primaria sigue estando en el actor, pero debemos recalcar que la formación no es suficiente para el desarrollo del proceso penal, y por ello, la evolución que lleva a la adopción de las reglas de legislación civil napoleónica no logra impactar en la visión penal de este mismo tema, que quedó mucho más fuertemente afiancado con el valor de la presunción de inocencia establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. No obstante, la dificultad de discernir la posición del Ministerio Público Fiscal ha llevado a considerar cierta naturaleza especial del proceso penal, que dado que, como hemos visto, que algunos doctrinarios sostienen, no responde a la noción del proceso de partes y por ello no sería aplicable en sentido estricto el concepto de la carga. Ya hemos rechazado esta visión y sostenemos todo lo contrario. El carácter público del acusador no genera ninguna restricción al concepto más firme posible de la carga de la prueba. Al contrario, dado los recursos normalmente disponibles para el acusador público, las cargas se encuentran mucho más justificadas aún. Él cuenta con un acceso muy amplio a los recursos estatales de investigación y preparación del caso. Se debe exigir que toda su extensión, en consecuencia, que asuma la carga de probar la verdad de sus afirmaciones. Esto quiere decir que el Ministerio Público Fiscal tiene en su poder y a su forma el aparato jurídico para poder probar con una mayor fuerza que la defensa en teoría, ¿no? Porque en realidad cuando uno asume la defensa tiene que tener todo el respaldo y el personal para poder representar íntegramente, pero como es estatal y demás, se entiende que tiene más una fuerza superior, ¿no? Por lo menos en lo que se presume. Como hemos visto, el sistema de garantías exige que la autorización de imponer una pena que hace el tribunal solo sea admisible cuando ese juez ha adquirido la certeza de que el hecho merecedor de pena se encuentra aprobado. Es decir, que el acusador ha superado la exigencia propia de su carga. Ya analizaremos todos los requisitos de verificabilidad que delimitan con precisión la completitud de la hipótesis acusatoria. En este sentido, el concepto de carga de la prueba es simple. Le corresponde al acusador demostrar, probar todos y cada una de las proposiciones fácticas que complementan el hecho merecedor de pena. La obligación de prueba es autónoma del acusador, es decir, no depende de la actividad del acusado ni el juez. Con todo lo que lo banco al doctor Binder, que me parece que de procesal penal lo que más me interesa, esto es cierto, este extremo que siempre lo repite y lo reitera el autor, tiene que ver con la exigencia que tenemos que tener nosotros en que esto sea realizado de esta forma, porque después en la práctica es cierto que muchas veces el acusado también puede acompañar evidencias o pedir diligencias probatorias para, está mal dicho, probar su inocencia, porque está mal dicho porque tenemos los tratados internacionales que decimos que la carga probatoria bajo ningún punto de vista corre por parte del acusado, pero sabemos que en la práctica muchas veces tenemos que ir un poco por el hilo, más ahí cuando no, yo siempre digo, quedó en el pasado y en la vieja escuela descansar 100% en el principio de inocencia, ¿no? Ya esa práctica que la puedo entender, que en ciertas cuestiones se puedan sostener, mantener, pero ya como quedó un poco de la vieja escuela.
La obligación de la prueba es autónoma del acusador, es decir, no depende de la actividad del acusado ni del juez. Nada de lo que ellos hagan debilita esa obligación. Aun cuando el acusado confiese, esa confesión podrá facilitar el uso de fuentes de información, pruebas, pero no modifica nada el funcionamiento de la carga de la prueba. Todo hecho positivo, es decir, que funda la acusación, debe ser verificado por el acusador, obligatoriamente. Si no lo hace, no puede alcanzar su pretensión de imposición de una pena. Si lo hace parcialmente, se encuentra con la regla, que luego estudiaremos, que impone una decisión favorable al imputado cuando el cumplimiento de la carga por parte de los acusadores no es completo, en dubio pro reo. Todo esto debe ser dicho y practicado de un modo claro y simple. La determinación de la completitud fáctica de la hipótesis acusatoria se regula de una dimensión de sistema de garantías que hemos denominado requisitos de verificabilidad, que va a venir después. Muchas veces en la práctica también, cuando uno va a hacer un descargo o lo que tiene que ver con fortalecer esa muralla de inocencia y ponerle más caudal al acusatorio de tener que aprobarlo. Y cuando uno declara en el 308, por ejemplo, que es el artículo de la Provincia de Buenos Aires, que es la declaración del imputado, en teoría, y lo que vamos a respetar es cuando volcamos una hipótesis, cuando el acusado vuelca una hipótesis o una teoría del caso, como sea, el fiscal tiene la carga de descartar esa teoría del caso también, ¿no? Si da una información el acusado, el fiscal debería también asumir esa teoría del caso. A veces vemos en la práctica que siempre cuando hacen elevación a juicio o un pedido, ponen que la declaración del imputado fue un solo mero acto defensista. Ahí, cuando ese renglón quiere subestimar el mayor acto de defensa, es cuando tenemos que también levantar esa bandera y hacerlo valer, ¿sí? Hay que descartar la hipótesis del acusado. Obviamente que todo tiene también sentido común. Yo siempre trato de que el sentido común tiene que ser la base de todo, ¿no? Tampoco si el acusado para defenderse mete una historia que tiene que ser hechos notorios y reales, que llevan a una consecuencia de ciertos indicios, ¿no? Que va a acompañar esa teoría del caso. Así que, bueno, volvemos. En síntesis, la obligación de demostrar la verdad de las afirmaciones fácticas solo se satisface cuando el acusador no lo ha hecho respecto de todas y cada una de las posiciones necesarias para considerar completa su acusación. Es decir, cuando ha completado la prueba de todos los requisitos que convierta un hecho merecedor de pena. Esto que hablamos de verdad, también buscar la verdad penal, la verdad procesal penal, que es distinta a la verdad de todas las ramas que podemos llegar a querer estudiar. Como todo esto se realiza una vez que la hipótesis del acusador ya ha sido presentada, vamos a bajar un cambio, que estoy muy con el cerebro más adelantado. Fácilmente se puede descomponer esa hipótesis en proposiciones fácticas particulares y determinar el nivel de prueba de cada una de ellas. La acusación no solo está probada si cada una de sus proposiciones fácticas está probada, ya sea directamente o de modo indirecto, mediante el juego de indicios o prueba circunstancial, pero ello nada disminuye la fuerza probatoria que debe sustentar cada una de las proposiciones en particular. Esas proposiciones fácticas son los hechos que va a mantener la acusación, ¿no? Como también cuando hay disidencia en esa teoría que se llama teoría del caso. Entonces, en toda la acusación que haga el fiscal para su elevación a juicio, por ejemplo, después en el debate y en el juicio va a tener que presentar todas las pruebas, y si alguna prueba fue medida en la IPP, se van a reproducir, algunas pueden ser acompañadas, es un tema que no abarca ahora, pero se van a producir en el debate. La acusación solo está probada si cada una de sus proposiciones fácticas está probada, ya sea directamente dentro de la ley. Una acusación no se prueba por un sentido general de la prueba, porque ello sería una forma distinta de darle valor a la sospecha sobre el imputado. Ya veremos de un modo particular cómo se analizan estos temas dentro de las reglas de comprobación y las relaciones entre hechos relevantes primarios y secundarios al estudiar los temas propios de la teoría de la prueba. Todo esto se puede decir que se encuentra en contradicción, por decir una cosa, que yo no estoy de acuerdo, pero que dicen algunos autores, en esta visión con perspectiva de género, por ejemplo, algunos delitos, que a veces
esta perspectiva de género está mal interpretada, está mal entendida, porque esto no quiere decir que la perspectiva de género, por ejemplo, sea avasallar todos los derechos de cualquier otra persona que se encuentre del otro lado. Sino lo que quiere decir, el problema, siempre digo, no está en la ley ni en los tratados, muchas veces puede estar en cómo se aplican. Porque esto es una necesidad histórica que se hizo necesaria de que la mujer consiga esta igualdad de la ley y por eso se han dado ciertos derechos. Después en la práctica lo que quiere decir es el escucharla y dar atención, es que se la escuche con mayor precisión, con mayor tendencia, que se evite ciertos comportamientos sexistas que puedan subestimar una alegación o una víctima o algo que está denunciando. Más que nada a eso se refiere, no que con una denuncia sin una prueba marche preso el hombre, ¿sí? El tema es que después en la aplicación puede cambiar. Continuemos. Ya terminamos el punto número 8, el último. Pero este alcance requiere algunas precisiones. Por ejemplo, algo que se me quedó de la doctora Leticia Lorenzo, ahora vuelvo cuando estaba hablando recién, y que ella defiende mucho esta forma de investigar con perspectiva de género. También nos dice que el hecho debe ser también, cuando uno va a hablar sobre su condición de mujer y por qué se debe considerar su declaración en forma diferente, debe también agregar en sus dichos y afirmarlo mediante indicios de por qué su condición de mujer fue vulnerada, ¿sí? Hay muchas presunciones, hay cosas que están ahí, pero tienen que invocarse, no es solo hecho de decir presunción o que se observe con perspectiva de género, sino tiene que estar probado de por qué, porque estoy en pareja, hay cuestiones que son lógicas y evidentes, pero hay otras cuestiones que hay que fundamentarlas. Pero este alcance, 8, y último punto si no me equivoco, pero este alcance requiere algunas precisiones. Cuando el acusado aduce en su defensa que el hecho de acusación no existió, simplemente aumentará la exigencia probatoria del acusador. Hará más difícil su trabajo, pero no modifica las reglas de la carga probatoria. En todo juicio donde el acusado aduce su inocencia, ocurre esta situación. Ya no se pretende con ello modificar las reglas del juicio. La confesión puede facilitar la actividad probatoria, pero tampoco cambia las reglas de la carga de la prueba. Importante. Si el acusado aduce hechos que son contradictorios con los hechos afirmados por el acusador, es lo que hablamos un rato, tampoco se modifica la regla del juicio, que según los casos y las estrategias de litigación, el acusador le prestará mayor o menor atención a la fuerza de esos hechos contradictorios en relación con los que él afirma. En todo caso, a su carga sigue intacta y deberá sortear las dificultades que le provocan esos hechos contradictorios. El acusado, en sentido estricto, tampoco tiene la carga de probar esos hechos contradictorios, sino que, según su estrategia de litigación, pondrá mayor o menor fuerza en su demostración. Importante, el acusado, en sentido estricto, tampoco tiene la carga de probar esos hechos contradictorios, sino que, según su estrategia de litigación, pondrá mayor o menor fuerza en su demostración. La fuerza de una y otras afirmaciones se pondrá a prueba en análisis o valoración de todo el material que conducirá a la decisión final del juez. En este juego que alegamos positivas y negativas o contradictorias, no hay, en sentido estricto, modificaciones en la regla de la carga de la prueba. Más complejo es el problema cuando se trata de hechos impeditivos, tales como cuando el acusado alega legítima defensa, causas de inculpabilidad o cualquier otro caso de exhibición de responsabilidad penal. ¿Quién tiene la carga de la prueba de los hechos que la fundan? ¿Está el acusador obligado a demostrar que esos hechos no existen o no constituyen excepción alegada? En el último punto, queda un punto más. 2 puntos más, que son cortitos. 9. Aquí la respuesta no es tan simple. Una solución, repetimos la última parte, ¿no? Cuando hablamos de legítima defensa, la pregunta que dejo abierta es, ¿está el acusador obligado a demostrar que los hechos no existen o no constituyen la excepción alegada? 9. Aquí la respuesta no es tan simple. Una solución estricta para la acusación es la que sostiene cuerda reisu, que implica fuertes obligaciones para el acusador, aunque se refiere al acusador público. Nos dice
Tal solución pasa por distinguir entre mera obligación y prueba de lo alegado. De esta manera, la alegación de la eximente correspondería a la defensa del acusado, en tanto que la prueba de la existencia de elemento delictivo cuestionado por tal eximente corresponderá al acusador. A modo de ejemplo, la defensa del acusado alega que actuó en legítima defensa y el acusador, a quien corresponde demostrar la antijuricidad de la conducta, rechazando que se cumplan requisitos de tal causa o justificación. O el imputado declara que al realizar el hecho que se le atribuye actuó bajo una anomalía o alteración psíquica, con lo que el acusador deberá acreditar la normalidad psicobiológica y, por tanto, la imputabilidad de aquel. Sin perjuicio, claro está, de que la defensa del acusado pueda probar con los medios pertinentes la existencia de la eximente. Pero esta posición soluciona la cuestión de un modo aparente. En primer lugar, no hay discusión sobre la posibilidad de alegar. De hecho, es irrelevante el tema, ya que evidentemente la alegación la hará la defensa, ya que en caso contrario el acusador no acusará o la acusación implica que no existe ningún eximente. Claro está, ¿no? Si la acusación iría por la teoría de legítima defensa, no tiene ni una carga probatoria, más que el hecho de aplicarlo. En primer lugar, no hay discusión sobre la posibilidad de alegar. El hecho es irrelevante. En cuanto a la posición del acusador, en sentido genérico, no puede asumir la carga de descargar todos los eximentes, ya que ello es una carga excesiva para la tutela judicial. El acusador debe probar los hechos que fundamentan la acusación, y el defensor ha alegado un eximente. Formará parte de la valoración de la prueba la determinación de la fuerza de esa alegación, pero ello se resuelve a través de las estrategias de litigación, que incluye el mayor o el menor control sobre el proceso de análisis de la prueba, pero no genera cargas especiales. Bien, lo leemos rápidamente de nuevo. El acusador debe probar los hechos que fundamentan la acusación, y si el defensor ha alegado un eximente, formará parte de la valoración de la prueba la determinación de la fuerza de esa alegación, pero ello se resuelve a través de las estrategias de litigación, que incluye el mayor o menor control sobre el proceso de análisis de la prueba, pero no genera cargas especiales. Es una cuestión de conveniencia, no de cargas, que implica obligaciones. No se debe sostener que cuando el acusado alega un eximente está obligado a probarla como una carga, porque ello significaría que si no cumple completamente con esa carga no se puede dar por probado el hecho eximente alegado. Ello iría contra la prohibición de ser forzado a descargos previstas en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. El alegato, bien. Estuvimos, ¿no? En este último está bueno que diga. Esto iría en prohibición de ser forzado a sus descargos. Esto estamos hablando de si la defensa, cuando alegamos o se alega a la defensa a un eximente o un atenuante de esa responsabilidad, te dice, bueno, en primer lugar va a mostrar evidencia de su dicho, va a tratar de evidenciar lo que está dicho. Pero esa carga, estrictamente hablando, no correspondería 100% al acusado, porque si el acusado está dando una versión, una hipótesis que no puede probarla, tampoco esa confesión, por una norma constitucional, puede recaer en su contra. ¿Se entiende, no? Lo que decía esta carga de no recaer contra sí mismo. Aunque esto es lo que dice la otra ley. Obviamente que creo que un debate en la cabeza, esto que hablamos ante la moralidad del juez, va a ser otro mundo, ¿no? Entonces, el alegato eximente puede ser sólido y derrotar a la acusación o suficiente para ingresar al caso en la zona de duda o irrelevante para conmover la prueba de la acusación. Cada una de estas situaciones provocarán distintos tipos de defensas, pero respecto a la acusación no cambia el sentido de su carga, aunque pueden hacer más difícil la prueba, según la seriedad o razonabilidad de lo alegado. Distinta es la cuestión que se trata del acusador público, no porque sea acusador, sino porque muchas legislaciones establecen una obligación adicional de investigar la existencia de eximentes. Pero esta obligación debe entenderse correctamente, ya que constituye un mandato para la preparación del caso, pero no una regla de juicio. Si un imputado alega la existencia de cualquier eximente, el acusador público debe auxiliar a la defensa en la búsqueda de la prueba para fundar esa eximente. Y si la encuentra, se entiende que el acusador no acusará, no que llevará al caso a juicio para recién allí probar la inexistencia de la eximente.
Pero esta obligación no constituye un problema de carga de la prueba, sino una obligación de auxilio a la defensa, que opera durante la preparación del caso. Su incumplimiento puede generar distintas sanciones, pero no constituye el incumplimiento de una carga. En definitiva, la alegación por parte de la defensa en un juicio de un eximente no genera una carga en sentido estricto para la defensa ni para el acusador, salvo casos muy particulares en los que se manifiesta un mayor esfuerzo probatorio por parte de la acusación, dentro del mismo sistema de cargas. Ella practicará una actividad más o menos intensa de prueba, según las conveniencias del caso, y le dará de esa manera mayor o menor peso a la información sobre los hechos que fundan la eximente, pero no es aplicable el concepto de carga. El juez no podría decir que no toma en cuenta la eximente porque el defensor no la ha probado completamente. La dará por existente o reconocerá su valor para generar duda, según las condiciones generales de la valoración del conjunto de pruebas. Esta regla vale tanto para el tratamiento de una situación fáctica de una eximente completa como para una proposición específica que genera alguna atenuante. Acá hay una nota larguísima, que lo pasamos largo. En síntesis, frente a las alegaciones del acusado no es aplicable el concepto de carga de la prueba y la obligación de investigar eximentes, que se le impone a ciertos acusadores públicos no constituye un problema de la carga de la prueba, sino de auxilio a la defensa o de obligación de descubrimiento de todo el material que ha acumulado. Esto tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Décimo, y si no me equivoco, sí, último punto. Después entramos a un nuevo capítulo que se pone buenísimo, por lo menos así lo veo yo. Diría, ¿quién era que decía esa frase? Bueno, no importa, Tato era. 10. La segunda dimensión de la carga de los acusadores se vincula con el derecho, es decir, con la afirmación de las normas que habilitan la imposición de la pena, o lo que podríamos llamar carga de subsunción. Esto vamos a verlo después. La subsunción tiene que ver que todas las evidencias, todas las pruebas que estén volcadas en un debate, en un juicio, en una investigación, tienen que subsumirse a la figura del tipo penal, ¿sí? Según el verbo típico de cada una de las figuras del código. Todas estas evidencias van a tener que probar la descripción del verbo típico y del conjunto, ¿no? Esa tipicidad. Bueno, justo dice, como luego veremos, estos ponen en cuestión el viejo principio de iura non curia, vinculado con la imparcialidad del juez. Pero, ¿existe en sentido estricto una carga en los acusadores de poner en consideración del juez las normas aplicables al caso? La consideración doctrinaria y jurisprudencial de este tema no ha sido clara y solo recientemente ha sido objeto de investigaciones más profundas en nuestro país. Ledesma, 2016. En efecto, Ledesma señala que en el ámbito del derecho procesal penal, este tema no fue abordado con amplitud, ya que se concentraron los estudios en las cuestiones de hecho o solo en las últimas décadas en los problemas de sorpresa de la calificación legal realizada por el juez, pero sin indagar mucho más de los temas vinculados al principio de congruencia o de defensa en juicio. Aquí nos limitaremos a su vínculo con la presunción de inocencia, los temas vinculados a la imparcialidad, la acusación única y la congruencia, que constituyen entre todos ellos una unidad sin duda, lo trataremos en la otra parte de esta obra. Pero cabe aclarar que el problema no es solo un problema de alcance de las facultades judiciales, sino de carga sobre el acusador. No es un problema de error en la calificación jurídica, sino determinar a quién le corresponde realizar la calificación que mejor expresa los intereses que se procuran. Es necesario destacar, en primer lugar, que toda hipótesis acusatoria implica una interpretación normativa. Los hechos de la acusación no son los hechos merecedores de pena, es decir, hechos que según las normas penales son hechos relevantes. En la gran mayoría de las acusaciones nos encontramos con esquemas interpretativos simples que no generan mayores problemas respecto a la calificación jurídica de esta acusación, pero en otros casos, un mismo hecho puede ser susceptible de evaluaciones jurídicas distintas, con influencia en la mayor o menor pena aplicable. Ello puede darse en la elección del tipo básico, de las agravantes o de las condiciones personales que habilitan una mayor pena. Y aquí el principio debe ser claro: si el acusador ante el mismo hecho quiere optar por aquella calificación que le habilita una mayor pena, debe postularla para conseguir ese resultado. Por lo tanto, también en esa dimensión es aplicable el concepto de carga y no se puede presumir
que el acusador siempre hubiera preferido la más gravosa, porque esa presunción es contraria al principio de inocencia. El que constituye una carga significa que el acusador no puede pedir al juez que supla su deber de subsunción y al mismo tiempo que se le exige que precise los hechos de la acusación. Se le exigirá que elija la calificación que le corresponde con los intereses acusatorios. Visto el problema de la imparcialidad, el juez no puede de oficio suplir la sumisión del acusador o remediar la mala elección que ha hecho en las calificaciones posibles. En el caso de error en la calificación se trata el tema como un problema de invalidez y luego veremos si los jueces pueden hacer advertencias para la constitución del litigio, tal como lo hemos explicado respecto de los actos inválidos. Esto fue en el tomo 3. Pero aún admitiendo la amplitud de esa facultad, repetimos, solo se encuentra disponible para casos de invalidez, nunca para suplir la obligación del acusador de elegir la mejor calificación de las posibles según sus intereses. Hasta ya estamos, Punto 11. Finalmente, la tercera dimensión de las cargas tiene que ver con el deber de postulación o iniciativa. La fórmula tradicional Nemo iuris nixi actores destaca que el mismo problema, pero visto de la imparcialidad del juez o del modelo del proceso. Actos de postulación son aquellos que introducen una petición gravosa para el imputado, ya sea un impulso del proceso en su contra, es decir, un acto de persecución penal, o la petición de una medida de privación de libertad o una medida cautelar sobre sus bienes. En todos estos supuestos, la obtención de la decisión judicial está subordinada a la actividad previa de los acusadores. En el caso de las peticiones de prisión preventiva, en los nuevos sistemas acusatorios adversariales, la legislación procesal ha sido progresivamente clarificando, por ella no procede de oficio. La misma ocurre con todas las medidas cautelares de carácter patrimonial, y con el avance del proceso general o el cumplimiento de los plazos procesales perentorios. La idea misma de perentoriedad de un plazo ya nos habla de la carga sobre el acusador. Es claro que las consecuencias de esta falta de impulso la sufre el ejercicio de la acción pública, en particular cuando se ha restablecido el concepto de acuosidad dentro del proceso penal y la inactividad del acusador o el incumplimiento de los plazos extingue directamente la acción penal. Esos son los términos fatales, ¿no? Tal es la solución de mucha de nuestra nueva legislación procesal, aunque algunos nuevos códigos han preferido soluciones que relativizan la carga de los acusadores, con grave detrimento para el principio acusatorio. Bueno, después ya vamos a entrar a este capítulo, que es el concepto de hecho como carga fundamental. Y acá vamos a ver la forma de verdad y cómo se incorpora el proceso penal y todo lo que fuimos hablando. Así que hemos avanzado un montón y no falta mucho, ¿eh? Después tengo un par, esta hora quiero terminarla. Como siempre digo, cualquier comentario, lo que sea, lo van agregando o sugerencias. Después que termino de hacer, tengo ahí 2 o 3 en mira que vamos a continuar si esto sigue enganchando o nos prendemos. Así que bueno, cerramos el domingo por hoy. Quería terminar con este capítulo ya terminado, ya lo terminamos, arrancamos con el capítulo 52. Y bueno, descansen, que tengan una excelente semana. Esta semana tenemos de todo, vamos a ir compartiendo, tenemos audiencia el día martes, en previa del 338. Y más cuestiones que vamos a ir compartiendo como siempre tratamos de hacer. Saludos, buenas noches y que termine bien el domingo.